¿Cómo están mis amigos de Mi Partido es México? Que tengan un excelente martes. Hoy estamos a 25 de febrero del año 2025. Y esto ni el PRIAN se lo esperaba, pues Morena y aliados le partieron su madrina a los borolistas y a los prianistas. Estos que pues se creen que saben todo, estos que en sus administraciones del prianismo nunca hicieron nada y les dieron una refrescada de memoria, pues Morena los puso al descubierto todos estos prianistas que solamente buscan su beneficio personal, sus privilegios, y pues Morena no se quedó callado y les partió su madrina. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen su comentario, que es muy importante, pues hasta el comandante Borolas también le tocó. Y sin más que decir, vamos con la información. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputado. Honorable Asamblea, tenemos que tenerlo muy claro, como ayer por la noche se dijo en la comisión. Estamos armonizando, estamos homologando el texto constitucional en el dictamen que estamos debatiendo. Hay desafortunadamente todavía trasnochados que no han entendido cuál es el debate. Y el debate es justamente sobre esta ley reglamentaria tan importante para armonizarla con el texto constitucional. Me parece que de las cosas más relevantes, y de eso se trata la propuesta de reserva, pues es que todavía hubo pequeñas cuestiones de carácter técnico. Por ejemplo, el artículo 79, fracción 2, habla de personas menores de edad, y bueno, nosotros decimos que habría que armonizarlo con el lenguaje que se está utilizando actualmente en la legislación mexicana. Pero miren, además de todas esas armonizaciones que se hicieron y se hicieron muy bien, sigue estando el debate de los efectos generales del amparo. Y es importante decirle a todos los ciudadanos de México y hablar de cara a la nación. El 12 de febrero del 2013, en este mismo recinto, el régimen que había construido el PRI y el PAN, la famosa partidocracia prianista, aprobó lo que hoy ustedes están rechazando. Hoy se está votando en contra de algo que ustedes votaron justamente el 12 de febrero de 2013, y hoy vienen a decir que se quiere establecer una dictadura y todos los argumentos falaces que escuchamos en comisiones y que el día de hoy estamos escuchando también aquí en este Senado. ¿Qué dice el artículo que aprobaron el PRI y el PAN? El juicio de amparo es improcedente, fracción 1, contradicciones o reformas a la Constitución. Hoy se vienen a rasgar las vestiduras y a tratar de mentirle a los mexicanos y decirles que se quiere instalar una dictadura. Vienen a criticar todo ese tema de la ley de amparo y se quiere romper en la figura del amparo cuando ustedes fueron quienes lo aprobaron. Y quedó en la ley de amparo desde que ustedes lo aprobaron. Llama la atención que ahora que se busca tener este instrumento jurídico perfectamente armonizado con la Constitución, ustedes vienen y votan en contra. Esa ha sido la historia desafortunada de esta legislatura, que todo lo que se viene aquí a proponer, todo está mal, pero cuando ustedes estaban, todo estaba bien. Esa es la desafortunada historia por la cual se perdieron ustedes del apoyo mayoritario del pueblo de México. Y hoy vienen a decir y a tratar de engañar y a decir que ustedes son los defensores del amparo. Claro, y lo hemos presentado y no tenemos pena en decirlo. Nosotros creemos que los efectos generales deberían tener excepciones.
derechos humanos, que daña a grupos vulnerables. Eso debería ser el debate, eso debería de ser lo que vinieran hoy a plantear aquí a esta tribuna de la Cámara de Diputados. No me cabe la menor duda, compañeras y compañeros, para aquellos que estamos haciendo historia, que esta coalición está del lado correcto de la historia y que está haciendo lo conducente para llevar a nuestro texto constitucional lo que nos brindaron las urnas. Y ese fue un gran apoyo popular. No tenemos miedo en decir que se está haciendo lo correcto. Finalmente, hay todavía pequeños detalles técnicos que corregir. Yo ya presenté esta reforma, esta modificación, esta reserva que estoy retirando, no sin antes de manera muy clara decir, de cara a la nación les decimos que desde Morena vamos a proteger siempre los efectos sociales y populares del juicio de amparo. Por su atención. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Seamos honestos, compañeras y compañeros del PRIAN. Lo que a ustedes les molesta es que el grupo parlamentario de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia estamos poniendo por enfrente los sentimientos de la nación y estamos dejando muy atrás en el pasado los privilegios de la oposición. Y sí, señorita Margarita Zavala, sígase riendo. Así seguramente se rió cuando sucedió el caso de ABC, donde no hubo justicia para las víctimas, donde no hubo justicia para las familias. Hoy vienen aquí, se llenan la boca a hablar de justicia. ¿Cuál justicia? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sexenio del borracho de su marido Felipe Calderón, cuando instituyó la figura del arraigo en la Constitución, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia fue que era una reforma constitucional y que no podía hacer nada. Y sí, sigan gritando, griten muy fuerte para que los escuchen, porque hoy son una minoría gracias al pueblo de México, una minoría ruidosa que está pagando el precio de la historia, de todo el daño que hicieron. Vienen aquí y hablan de justicia. Quiero refrescarles la memoria, porque si a lo mejor es el 10 de mayo me excedo mucho, pero ¿no recuerdan que hoy se cumplen 19 años de la catástrofe de Pasta de Conchos? Sí, de esas 63 familias de mineros que a ustedes no les importó, de esas familias que hoy nos miran y que siguen sufriendo porque aquel que es el responsable nunca hubo justicia. Ese responsable sigue en libertad y yo me pregunto, ¿será porque es uno de los hombres más ricos de México? ¿O será porque el Poder Judicial, como siempre, fue ciego y fue justo, pero solo para aquel que tenía dinero para pagarlo, solo para aquel que tenía dinero para comprar sus favores, pero no para las víctimas, no para las familias? ¿Ustedes hablan de justicia? Claro, de la justicia y la impunidad que tenían con el Poder Judicial, porque claramente ustedes tenían un contubernio con ellos. Sino, ¿cómo olvidar que su secretario de Seguridad Pública, que en vez de combatir la inseguridad se aliaba con los delincuentes, fue liberado y exonerado de todo delito porque dijeron que no había enriquecimiento ilícito? Y no solo con eso, sino que también a su esposa le liberaron las cuentas, aún cuando estaba siendo investigada por lavado de dinero. Lo que a ustedes les pesa es eso, que el amparo ya no será utilizado por unos cuantos, que ya no será utilizado por aquellos que se sentían dueños de México y del privilegio, que hoy la justicia estará a favor de ese pueblo que estuvo abandonado, de ese pueblo que ahora por arte de magia la oposición ve y escucha. Tantos milagros ha hecho la Cuarta Transformación que ahora los que nunca ven, ahora sí miran, y los que nunca escucharon, ahora sí escuchan.
pero nunca escucharon a las familias de desaparecidos, de mujeres asesinadas, de los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza que extinguieron, y ahí no les importó la justicia, y ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que no había ningún tema de suspensión. Ahí callaron y no dijeron nada. Ahí eran cómplices del Poder Judicial. Y hoy vienen aquí con el descaro de decir que les importa la justicia. Mejor digan que lo que les molesta también a sus partidos machistas y misóginos, porque decían que las mujeres éramos lavadoras de dos patas, y lo dijo el expresidente, también el señor y esposo de la señora que hoy está en un curul, pues ¿qué decían de las mujeres? Que éramos lavadoras de dos patas. Y hoy les molesta que las cosas se dicen con A, y la reforma trae juezas, ministras, magistradas con A, así como tenemos a la primera mujer presidenta de izquierda, y aunque les duela, Claudia Sheinbaum es presidenta de la izquierda, una mujer que le está dando continuidad al segundo piso de la transformación, esa transformación de un país que ustedes vendieron, que ustedes concesionaron, que se vendieron con las transnacionales cuando hubo la reforma energética, y tampoco hubo justicia. Ustedes se quedaron callados y nada más porque llegó la cuarta transformación, diputada, porque si no, hasta su madre la hubieran concesionado, porque si hubieran tenido tiempo hasta eso hubieran hecho. Qué bueno que llegamos nosotras y nosotros. Hoy viene un lenguaje incluyente, viene paridad, porque las señoras del PRIAN que defienden al feminismo nunca lo defendieron antes, aun cuando gobernaron más de 70 años, en 200 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas si tuvo la participación de 3 o 4 mujeres. ¿Cuándo defendieron el feminismo y a las mujeres? Así que no vengan a engañar con eso. A las mexicanas y a los mexicanos que nos escuchan, hemos legislado para que la justicia esté en sus manos, para que el 1 de junio decidan el Poder Judicial que represente los intereses del pueblo y no de una oligarquía, no de la oposición, porque basta de impunidad, basta de corrupción. ¡Que viva la nueva reforma al Poder Judicial! ¡Que viva la cuarta transformación! Y que la corrupción que está ahí en el lado de la derecha del prianismo. Honorable Asamblea Legislativa, que hoy está votando una reforma importantísima para el pueblo de México, una reforma que nos traslada a los logros de la Revolución de 1910 y que a través de los años estos partidos que hay el poder, tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, como del Poder Judicial, fueron apropiándose del poder para servirse como gobiernos corruptos y desprestigiados del pueblo de México. El pueblo de México los observaba cada vez más abusando de sus poderes. Estos últimos sexenios del PAN y del PRI simplemente completamente de todo lo que estaba a su alcance. Aquí las diputadas y diputados del PAN nos vienen a decir sobre cómo debe ser el Poder Judicial y la inconstitucionalidad en la que ellos vivieron, en esta ley que le declararon al crimen organizado y que provocó tantos miles de muertes. Ese Felipe Calderón que se defiende aquí y que además hay personas como histéricas que gritan defendiéndolo. No podemos creer que a lo mejor se hayan contagiado de los vicios que ese personaje tenía y que jamás meditó en lo que estaba haciendo, provocando esta.
este acto inconstitucional de dar la orden al ejército de tratar de controlar a los grupos organizados cuando él estaba a favor de uno de estos grupos. ¿Y qué provocó esta lucha infernal de los grupos delincuenciales entre ellos y protegidos por ese PAN de ese periodo de Felipe Calderón? ¿Y cómo es posible que el cinismo sea tal que vengan aquí con esta forma que ya conocemos? Porque ¿cuál es la característica de la derecha? La hipocresía. Se hacen los buenos, se arrodillan en las iglesias, pero saliendo de ahí lo único que hacen es el pueblo de México, robar y corromperse, introducir a empresarios ricos, sobre todo de Guanajuato, en donde imagínense ustedes que no pasando ni 15 días, el presidente del PAN, un tal Mares, a los 15 días ya era consejero del Poder Judicial. Ellos hablan de independencia. ¿Qué independencia va a tener el Poder Judicial en este momento cuando son estos grupos de poder económico y político en cada uno de los estados los que hacían que el Poder Judicial dependiera de ellos? Por eso, esta iniciativa de ley de la fracción 1 y 2 del artículo 105 hace que vuelva otra vez la legalidad y se respete la Constitución y la Constitución tenga supremacía y que estos jueces, magistrados y ministros no sigan a sus cargos, obedeciendo siempre al poder económico, al poder político e inclusive a los poderes extranjeros, porque sin duda sabemos que estos poderes extranjeros influían en las decisiones de estos gobernantes que a final de cuentas eran traidores a la patria y lo que menos les importaba era el bienestar de nuestro país, el bienestar de nuestro pueblo. Y cómo este PRI fue olvidando su plataforma. El PRI tenía una plataforma que fue conformada después de la Revolución Mexicana por los partidos que lo fueron antecediendo hasta lograr una plataforma para el pueblo y la olvidaron completamente. ¿Para qué? Para venderse al mejor postor, para vender todo, la riqueza de nuestro pueblo, de nuestros territorios, para que introdujeran aquí todo tipo de elementos que combatieran nuestras raíces, nuestra cultura. Pues ahora nosotros, Morena, PT y Verde, volvemos a las raíces de nuestra Constitución. Volvemos a que nuestra Constitución, la Carta Magna, sea la supremacía de nuestras leyes. Basta de con sus querer hacer leyes anticonstitucionales como las que hicieron, a tomar decisiones anticonstitucionales. Le pedimos concluya, compañera. Sí, concluyo. Y sí, sus chifliditos y sus expresiones no son más que su desesperación porque se saben perdidos. Aquí lo que hablamos es para el pueblo de México, no para ellos que son sordos desde que nacieron. Así es, mis estimados amigos de Mi Partido es México. ¿Cómo terminaron de ver el video? Pues los prianistas, como siempre, diciendo cuando ellos gobernaban, pues tenían todo bien hecho, nada hacía falta. Y bueno, amigos, pues hay que decirlo con todas sus palabras, pues junto con sus amigos, los chayos y todos estos
televisos aztecos, pues maquillaban las cosas y no pasaban la realidad de México. Así es, mis estimados amigos, y es por eso que desde que llegó la 4T en el 2018, pues estos han perdido jugosos negocios. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen su comentario, que es importante. Pues hay que también decirlo, le recordaron a Margarita Zavala lo que sucedió con el caso de ABC, que no hubo justicia. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.